Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Le contamos a nuestra gente al oído que Venezuela está llena de pistas aéreas que no son clandestinas, sino que operan con toda tranquilidad para recibir cargamentos de dólares y para exportar cantidades ingentes de cocaína hacia todos los mercados del mundo. Dicen que la cocaína está bajando de precio, que hay una crisis en el mercado de la cocaína porque baja el precio, porque abunda tanto, porque estamos produciendo tanta cocaína que está bajando el precio. Bueno, y para eso, para facilitar el negocio, están las pistas clandestinas en Venezuela. Con razón va Gustavo Petro a la reunión de Brasilia a apoyar a Nicolás Maduro. Son socios en el sucio negocio de la cocaína, ¿o no, Demar? Pues doctor Fernando, lo que hemos conocido son esos documentos que hacen parte de lo que llamaron documentos clasificados de las fuerzas militares de Venezuela y que a los que ha accedido gran parte de la prensa colombiana. En esos documentos aparece la ubicación de por lo menos 30 pistas clandestinas donde los guerrilleros del ELN y las FARC aterrizan para poderlos cargar, llevar, movilizar enormes cargamentos de cocaína. Esto ocurre y no es una coincidencia. Demar, señor. Tengo que corregirlo. No son pistas clandestinas. Lo clandestino es lo que está en silencio, a la sombra, lo que no se puede conocer. Y resulta que estas pistas están a la luz del día y son promovidas por la Guardia de Venezuela y por el gobierno de Venezuela porque viven de eso. ¿Cuáles pistas clandestinas? Pistas aéreas para el negocio maldito del narcotráfico. Y que no son pocas, 30 pistas, digamos, no clandestinas, sí ilegales, porque cuando menos no cuentan con la aprobación a nivel internacional de otros terminales aéreas. Lo cierto, doctor Fernando, es que estas pistas están ubicadas sobre todo en los estados limítrofes que tenemos con Venezuela, que es Zulia, que limita con La Guajira y norte de Santander, y Amazonas, que limita con Bichada y Guainía, desde donde llega toda la cocaína. Ese es el negocio que tiene montado el ELN y las FARC en esas regiones que utilizan las pistas, por supuesto, para el narcotráfico. Y de eso lo sabrá muy bien Nicolás Maduro, por supuesto. Y vaya uno a saber si acaso no lo sabe también el presidente Gustavo Petro, quien ha decidido firmar la paz total con el ELN y con las FARC. Aunque eso no va para ninguna parte, ni avanza. Lo cierto es que, bueno, una vez más queda develado el negocio que existe y las razones por las que no se les persigue. Claro, el negocio es muy rentable. El negocio es muy rentable, son los dueños del negocio. Pues es tan bueno el negocio que está cayendo el precio de la cocaína en los mercados del mundo. Eso dicen los expertos, que está muy barata la cocaína y que en cuáles se ven los traficantes para poder mantener el precio, porque abunda tanto, porque estamos produciendo tanta cocaína que cae el precio. Bueno, entonces las pistas en Venezuela, la cocaína sale de Colombia, Petro las deja salir. Petro no está haciendo nada por combatir el narcotráfico, nada en absoluto. Llegan a Venezuela y de Venezuela cogen destino a los mercados del mundo donde vuelven convertidas en dinero. ¿O por qué cree que baja el dólar? El dólar es lo más barato que hay en Colombia, está por debajo de 4.400 pesos. ¿Por qué baja el dólar? Porque abunda. ¿Y por qué abundan los dólares en Colombia? ¿Por la producción exportable que el país tiene? No, por la cocaína que le vendemos al mundo a través de Venezuela. Por eso baja el precio del dólar en Colombia. Es así de simple, doctor Fernando. Entre tanto, ayer veíamos al presidente Gustavo Petro en la cumbre de presidentes de Latinoamérica queriendo ser gran protagonista y digamos que de alguna forma lo terminó siendo porque le ayudó de manera inmensa
a Nicolás Maduro, que no sabía ya cómo pagarle el gran favor de haberlo ayudado en la construcción de eso, que ya realmente es un mito y que es una gran mentira. Ahora resulta que Venezuela, lo que pasa en Venezuela es producto de la desinformación, no es producto de la realidad. Y quisiera que viéramos, doctor Fernando, esto no tiene audio, simplemente es el video que les vamos a presentar a nuestros oyentes, el momento en el que Gustavo Petro y Nicolás Maduro se dan la mano y se sientan para empezar una conversación. Es este instante el que rechaza Latinoamérica, por lo menos los demócratas de Latinoamérica que no soportan como un hombre como Gustavo Petro, que se hizo elegir diciendo que había que proteger los derechos humanos, hablando de los derechos humanos, hoy se abraza y se sienta a diálogo y peor, defiende al narcoterrorista dictadura de Nicolás Maduro. Es así de simple. Veamos las imágenes. Bueno, Maduro es el gran violador de los derechos humanos en América. Se lo dijo un casi que copartidario suyo de la extrema izquierda, Gabriel Boric. Le dijo, no, lo que hay aquí no es ficción como lo dice Lula da Silva. No, en absoluto. Lo que hay aquí es la dura realidad de las violaciones de los derechos humanos que hay en Venezuela. ¿Cuántos presos políticos? ¿Cuánta gente metida en cárceles atroces? ¿Cuánta gente asesinada? ¿Cuánta gente tuvo que salir huyendo del país? Y eso es lo que respalda Gustavo Petro. Ese es el garante moral de semejante horror que es la dictadura comunista, ¿no? Narcotraficante de Venezuela. Y ante esa reunión, doctor Fernando, de presidentes, sorprendió Gabriel Boric en un pronunciamiento muy fuerte en contra de las declaraciones del presidente Luis Ignacio Lula da Silva al decir que la dictadura en ese país era una construcción de la narrativa de los enemigos de Nicolás Maduro. Es que es sencillamente increíble. Escuchamos qué fue lo que dijo Gabriel Boric en momentos de la cumbre. Un mismo espacio multilateral con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y que la verdad nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente. Bueno, es que a Boric también le están llegando los desterrados de Venezuela. Pero por cantidades, claro. Como nos están llegando aquí a Colombia por cantidades enormes. No se sabe cuántos son los venezolanos que hay en Colombia. Bienvenidos sean si vinieran por su propia voluntad. Lo doloroso es que vienen desterrados, es que lo perdieron todo, es que vienen huyendo de la miseria y de la tiranía. Hágame el favor. Y vienen y se encuentran con este panorama tan parecido al que ellos vivieron, doctor Fernando, en la transformación que sufrió Venezuela con la estatización de la salud, con la apropiación de los dineros públicos por parte de la misma dictadura y, por supuesto, con la ola de violencia que se desató por cuenta de esas políticas que alimentaron las estructuras criminales que llamaron luego colectivos. Otro de los presidentes que se pronunció y paró cara frente a los demás fue el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien no soportó esa reunión privada entre el dictador Nicolás Maduro y Ignacio Lula da Silva para sacar un pronunciamiento donde más o menos en Venezuela no pasa nada. Escuchamos y veamos al presidente uruguayo. Esta reunión estuvo antecedida, no sé de manera planificada o no,
por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Y hay una declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela. Es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Y lo digo, señor presidente, porque hasta hace poco tiempo Uruguay no tenía embajador en Venezuela. Y nosotros nombramos un embajador en Venezuela. Como tenemos en Cuba y como tenemos en tantos otros lugares, porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos... Bueno, muy bien. Claridad absoluta del señor Lacalle también. De manera que no todo está perdido. Aquí somos, a través de Petro, los garantes de ese gobierno maldito, gobierno narcotraficante, violador de los derechos humanos, tiránico, que ha sacado del país más de 7 millones de venezolanos. ¿Eso es un juego? ¿Eso es un chiste? ¿No pasa nada? Eso me pregunto. Pues, doctor Fernando, no pasa nada. Simplemente Gustavo Petro hace pinitos para parecerse mucho a Nicolás Maduro en muchos aspectos. De hecho, ayer le preguntaron por la situación de lo que ocurría en la Casa de Nariño en horas de la tarde. Llegaron agentes del CTI a la Casa de Nariño para efectuar una diligencia de inspección al despacho de doña Laura Sarabia y al famoso polígrafo que está allí oculto, que bueno, la verdad yo no sabía que existía un polígrafo en Casa de Nariño. Nos acabamos de enterar seguramente por este insuceso de la niñera de doña Laura Sarabia. Lo cierto es que le preguntaron por el asunto y Gustavo Petro, ni corto ni perezoso, ha dicho que lo que está ocurriendo en Colombia es lo mismo que pasó en Perú con Pedro Castillo, con el corrupto Pedro Castillo. Y además, como hay que cambiar el tema rápidamente, decidió salir con una cosa distinta, diciendo que él ya había dado una orden al fiscal y que el fiscal no le obedece. Escuchamos y veamos qué fue lo que dijo Gustavo Petro al ser interrogado sobre el asunto de doña Laura Sarabia. Lo mismo que pasó en Perú. Él puede investigar todo lo que quiera, no hay problema. Pero yo le he solicitado un informe que la Constitución Nacional me autoriza para que nos diga en qué ha avanzado las investigaciones penales sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia, específicamente en la región Caribe y con diversas organizaciones, entre ellas el Plan del Golfo. Seguramente se refiere a los crímenes del Palacio de Justicia, ¿no es cierto? Ay, no. Ni tampoco a los cometidos por la guerrilla, porque a propósito de acuerdos bilaterales con Venezuela, hay uno, doctor Fernando, para buscar las fosas de los muertos del paramilitarismo. El paramilitarismo. Paramilitarismo que es una tragedia colombiana, pero que nació de la nada. De la nada nació. No nació porque la gente se tenía que defender. No nació porque la guerrilla estaba destruyendo la propiedad privada en Colombia, porque secuestraba a la gente sin misericordia y la llevaba a ciertas cárceles del pueblo de las que tiene mucha experiencia el señor Gustavo Petro, ¿no? Como que era el que las cuidaba. Muy bien, muy bien. El paramilitarismo es una tragedia nacida de una tragedia anterior, que es la tragedia del narcotráfico y de la guerrilla supuestamente procomunista, pro-narcotraficante, lo que es la guerrilla colombiana. De manera, que señor eso Gustavo ya es Petro, otra cosa, sí. que pide informe sobre las cosas que hizo el M-19, por ejemplo, y que se las den completicas,
Y entonces acusan al ejército de Colombia, que salvó el país, lo salvó de una tiranía, de un golpe de Estado, que fue lo que previeron o lo que planearon entre el M-19 y Pablo Escobar, su socio. No se le olvide, señor Petro, que Pablo Escobar fue el socio suyo, el socio del M-19, en el hecho más atroz que ha habido en Colombia, que fue el asalto al Palacio de Justicia. 12 magistrados muertos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y ese es el hombre que quiere que investiguen los derechos humanos. Ay, Dios. Me dirían que ciertos personajes de la izquierda solamente lloran por un ojo y es el izquierdo, porque ellos no están viendo las cosas en su conjunto. Evidentemente, doctor Fernando, habla de derechos humanos, dice defender los derechos humanos, se abraza y se besa con Nicolás Maduro, el mayor violador de derechos humanos del continente. Esa es la coherencia y, por supuesto, cuando se trata de buscar responsables, no está buscando a los responsables que además lo apoyaron para poder llegar a la presidencia, sino que está buscando otros responsables y está dándole crédito a otras versiones que vayan en el sentido de perseguir a cualquier opositor suyo o contradictor político. Ayer dijo cosas complicadas. Les paga el favor. No hay erradicación de cultivos ilícitos, no hay persecución de los narcotraficantes. Ahora se va a aprobar la marihuana constitucionalmente. Hágame el favor. Yo insisto pues en el libro de José Vélez Sáenz, el de las llaves falsas, para que la gente sepa lo que es la marihuana. La marihuana es terrible, es destructiva, es atroz. La van a aprobar. Ayer no la aprobaron, ¿no? Ayer no la pudieron aprobar. Ayer fue un día particular en el Congreso de la República. Había dos proyectos de la mayor importancia. Uno en Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, que era nada más y nada menos que la reforma laboral. De hecho, dijo la señora ministra del Trabajo en medio del ambiente para aprobar la reforma laboral, que el Congreso ya debía pasar la página y que no puede seguir legislando a favor del empresariado. Increíble que ataque de esa forma a los que generan riqueza, empleo y le dan movimiento al país. Increíble, de verdad que uno no puede entender eso. Hay que trabajar en favor del empresariado. Por el empresariado existe el país y por el empresariado tienen trabajo los que están al servicio de las empresas que se han podido fundar en Colombia, contra viento y marea, contra todas las dificultades, contra todos los desvíos del poder político. Los empresarios son los verdaderos héroes de la democracia colombiana y de la libertad en Colombia. ¿Le duele, señora ministra, que se lo diga? Se lo repito, los empresarios son héroes de la vida nacional. Gracias a ellos, Colombia sobrevive. Y es lo que usted quiere acabar con la reforma laboral, para entregarle el poder a los sindicatos, para entregarle el poder a los trabajadores, y hasta ahí llega el impulso empresarial en Colombia y hasta ahí llega Colombia. Usted quiere destruir a Colombia y la va a destruir. Qué horror, ¿no? Pues muy bien, no lograron, empezaron esperando que hubiere quórum, no lo hubo, doctor Fernando, así que tuvo que levantarse la sesión y citarse para hoy para ver si se logra empezar a debatir el famoso proyecto de reforma laboral. Y el otro debate que estaba pendiente era en Comisión Primera del Senado de la República, donde se pretende elevar a rango constitucional o más bien modificar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el asunto de la penalización del cannabis. Dicho de otra manera, darle posibilidad a la marihuana de no ser penalizada, así de simple. Y que la gente lo pueda hacer, porque ellos le llaman a eso marihuana de uso recreativo para mayores de edad. Entonces, no hubo quórum tampoco, se tuvo que levantar la sesión. Y ahora lo que se viene el día de hoy es el intento nuevamente por parte del gobierno que está presionando para que se apruebe la despenalización de la marihuana en Colombia. Le leo la parte pertinente del artículo 49, que está adicionado por el Acto Legislativo 2 de 2009. El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. La marihuana es, sin duda ninguna, una sustancia estupefaciente
y psicotrópica. Bueno, entonces es contra la Constitución Nacional, contra los que se cometen estos atropellos. En eso estamos y por eso no le damos importancia a las cosas que se las debemos dar, como lo dijimos en nuestra nota editorial, a la voladura de los oleoductos, a la corrupción de los niños, a los pasaportes que están expidiendo las FARC en varias partes del territorio nacional, a las cosas terribles que están pasando en Colombia con el gobierno de Gustavo Petro. Mientras tanto, el presidente distrae, doctor Fernando, a la opinión pública con declaraciones y trinos de verdad que son muy preocupantes. En las últimas horas se refirió al fiscal y describió lo siguiente: el problema es con un fiscal que adquiere actitudes sediciosas y extralimita sus funciones solo porque solicité, de acuerdo a la Constitución, un informe sobre las investigaciones de asesinato sistemático de personas que constituye un crimen de lesa humanidad. Muy grave que le diga a un jefe de una de las entidades más importantes del país que es sedicioso. No sé si es que él no entiende qué es sedición, no sé. Creo que debería del Código Penal. Es parte del Poder Judicial colombiano, ¿no? Claro, claro. De acuerdo a la Constitución política. Bueno, Demar, así nos despedimos de nuestros oyentes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo, para que tu techo quede bien